Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Buenos días, hermanos. Dios la bendiga. Otro bonito domingo que nos da el Señor. Nos gozaremos. Yeah. Bienvenidos a todos. Estamos por empezar el estudio de este día, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12 de Hechos. Y solo son 5 versículos, hermanos, los que cubre esta porción del capítulo 12. Pero en ello vamos a aprender algo sobre Dios, sobre la naturaleza humana también. Pero mientras se acomoda, empiezo con una oración. Padre Celestial, le damos gracias por este día que nos ha dado. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, reunidos como iglesia, como una familia, Señor, en usted. Gracias por todo ello. Bendiga a todo aquel que viene en camino, Señor, tráigalo con bien, apresure su paso, para que también ellos, como nosotros, nos gocemos, Señor, de su presencia aquí en la iglesia. Gracias por todo ello. Y asimismo ponemos este servicio en sus manos. Que sea usted a través de su Espíritu Santo hablando y dirigiéndonos, Señor, en lo que hemos de hacer y decir. Gracias nuevamente le damos de todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mira, cuando uno empieza un estudio o una predicación, y solo son 5 versículos, a veces uno, o yo, ay caramba, ¿cómo lo voy a extender por 1 hora? Pero ¿sabe qué? Todo es cosa de empezar, y el Señor pone el resto, Así es que como nada más son 5 versículos, se los voy a leer, ¿ok? Y dice así, Hechos 12 del 1 al 5, nos dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso, lo último, para mí en lo personal, es lo que me excita. Y ya llegaremos a eso. Como repaso, digo esto. Hasta ahorita hemos aprendido de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El desarrollo de Pedro en sus discursos a la gente. La curación de un cojo. Cómo la muerte de Esteban fue el catalizador de la gran persecución y el empuje para la expansión del Evangelio. Hubo también 3 conversiones. ¿Quiénes fueron? Ayúdenme. Etiopía 1. Pablo, y el último fue. Ahí está. Cornelio, ¿verdad? 3 conversiones. También hubo una resurrección. ¿Quién fue? No, eso fue mucho antes. Dice bien, ¿verdad? Pero eso fue mucho antes. Ahorita. ¿Fue quién? Tabita. Que tiene de nombre Dorcas. Así es. Ya. También hubo conversiones de la actitud hacia los gentiles y el triunfo sobre la expansión del Evangelio y crecimiento de la iglesia.
que fue lo último que leímos, ¿verdad? Que en ese momento estaba envuelto de Bernabé, ¿verdad? También discípulo, podríamos decir apóstol, ¿verdad? Sin embargo, no todos se gozaban de estas victorias del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Anduve buscando unas citas famosas sobre cambio, y una de ellas dice así. Se la voy a leer en inglés primero y luego la traduzco según entiendo. Dice esto: change is the law of life, and those who look only to the past or present are certain to miss the future. Dice, esto lo dijo el presidente John F. Kennedy. ¿Ve? Cambio es la ley de la vida, y aquellos que solo ven al pasado o al presente perderán el futuro, ¿verdad? Otro dice, este fue un filósofo greco, Heraclitus, dice, es acreditado por esto que dice, the only constant in life is change, ¿verdad? El único constante en la vida es que el cambio. ¿Ve? ¿Se aplica esto a todos? Vamos a ver que no siempre vamos. ¿Ve? Quizás en diferentes aspectos de nuestras vidas se puede aplicar. ¿Ve? Pero en actitudes, la naturaleza humana no tan bien, hermanos. ¿Ve? Estudiando Hechos 12, del 1 al 5, vamos a ver que ni tiempo o circunstancia cambia a ciertas personas. También veremos cómo Dios usa todo, no obstante la inteligencia de las personas que intervengan para cumplir su propósito. Romanos 8:28, ¿verdad? Tercero, es que Dios es soberano sobre todo y todo. ¿Ve? Estos son los puntos, que a mí se me presentan en estos 5 versículos. Empezamos leyendo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes. La pregunta ahora es, ¿cuál de tantos Herodes era este? ¿Verdad? Porque en la Biblia normalmente leímos, Herodes hizo esto, Herodes dijo aquello, Herodes fue acá, pero nunca describe cuál Herodes, ¿verdad? Es nuestro, digamos, como obligación o responsabilidad de buscar, así para compartirle, cuál de estos Herodes era el que hizo esto, ¿verdad? Mire, Herodes, el primer Herodes, nomás le voy a decir en breve, el primer Herodes fue Herodes el Grande. Estuvo casado con 10 mujeres. Tuvo una cantidad de hijos y él en ese transcurso le dicen que mató a 4 de ellos. ¿Verdad? ¿Ve? Ya en eso, yo me quedo acá. ¿Qué pasa? Pero mire, vamos a tratar de encontrar el punto de esto. En este caso, nos vamos a concentrar en solo 4 de los Herodes, ¿verdad? Y sus eventos de acuerdo a la Biblia. El Herodes de este momento fue Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo IV y nieto de Herodes el Grande. Ese es al que estamos hablando aquí en Hechos 12:1. ¿Okay? Herodes el Grande, quien reinó antes y después del nacimiento del Señor Jesús. ¿Okay? Continuando, nos damos cuenta que la persecución que había empezado por los religiosos ahora continúa por el gobierno de ese tiempo. Ahora que estamos Hechos 12:1. Agripa I ahora apresaba y mataba a los de la iglesia para agradar a la gente y quedar bien con el gobierno romano, ¿verdad? Porque anteriormente eran nada más los judíos religiosos los que andaban tras de la iglesia, pero ahora empezó el gobierno de Agripa I. Anteriormente fue el abuelo Herodes el Grande que trató por temor de terminar la obra de Dios al querer matar al niño Jesús, engañando a los 3 hombres sabios, ¿verdad?
Así nos dice en Mateo 2, 8. Que dice así, en Mateo 2, 8 dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Verdad? Pero sabemos bien que para las intenciones de este Herodes era de acabar con el niño. ¿Por qué? Por temor. Porque había oído que lo reconocían ahora como rey de los judíos. ¿Verdad? Como sabemos, Dios siempre va a varios pasos más adelante que cualquier humano en todo lo que hace. Esto no es la excepción. Mateo 2:12 nos dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, los sabios regresaron a su tierra por otro camino, dice Mateo 2:12. ¿Ve? Pero ¿qué sucede después de eso? Mateo 2:13, ¿verdad? Sí, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo, ¿verdad? Esas eran las intenciones de él, ¿ve? Aunque triste, lo que se llevó a cabo después de esto sirvió para que se cumplieran varias profecías, ¿ve? Profecías de Jeremías e Isaías, ¿ve? Por eso digo, mire, Dios es soberano, porque va a permitir cosas que uno no entiende ni le gusta en nuestra vida, ¿ve? Pronto vamos a ver por qué murió Jacobo y por qué vivió Pedro, ¿ve? Así también con nosotros, hermanos, en nuestras vidas. ¿Por qué en mi caso, por qué mi nieto murió y este vivió? Sufrían de lo mismo. ¿Ve? Solo Dios sabe. ¿Ve? Mateo 2:15 dice así, hermanos. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para... ¿Qué dice? ¿Ve? Así es. ¿Ve? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese. ¿Ve? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ve? Y si miramos esto ligeramente, hermanos, ¿qué tanto significado puede ser o justificar la muerte de tantos niños? ¿Ve? Pero esto solo ayuda para comprobar que la Biblia está escrita al 100%. ¿Ve? Ya sea que nos guste o no. ¿Ve? Ese es el propósito. ¿Ve? Mateo 2, 16, 17 y 18. Mire también, sigue en el mismo sentido, que dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Sí? 17 dice, ¿qué dice el 17? Ve. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, ¿verdad? Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. ¿Ve? Mateo 2:19 al 23 siguen lo mismo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.
Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. ¿Para qué dice? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ya ven. Por eso digo, la soberanía de Dios, hermanos, es grande. Yo no la entiendo, ni pretendo, ¿ve? Porque como le digo, ve, hay cosas que nos parecen bien y hay cosas que no tan bien, ¿verdad? Pero ya está en Dios que haga todo esto. ¿Sí? Al morir Herodes el Grande, la región se divide entre 4 de sus hijos. Arquelao toma el reino de Galilea por un tiempo antes de ser nombrado como etnarca, o sea, líder gobernante, porque fue un mal rey. ¿Ve? Solo bajaron. ¿Ve? El evangelista Lucas nombra a los otros 3 y las regiones donde gobernaron, ¿verdad? Lucas 3:1 menciona a los otros 3 Herodes. Recuerde, este es Herodes Arquelao, ¿verdad? Lucas 3:1 nombra a 3 más. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, dice Herodes, tetrarca de Galilea, pero ve cómo dice Herodes. ¿Cuál Herodes? ¿Okay? Este es Herodes Antipas, ¿okay? Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. ¿Ve? Esos son los 4 Herodes que tomaron el lugar de Herodes el Grande. ¿Ve? Al escenario traemos ahora a Herodes Antipas. ¿Ve? Este Herodes fue el que mandó matar a Juan el Bautista, decapitándolo, pero no antes que cumpliera su misión. ¿Ve? ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Ya, exacto, ¿ve? De preparar el camino. ¿Ve? Mateo 11, 7 y 10 dice, Mateo 11, 7 dice, nomás el principio, dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ahí quedo, me brinco al 10, 11, 10, porque de quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual que preparará tu camino delante de ti. ¿Ve? Triste final, pero Juan el Bautista cumplió su misión. ¿Ve? Herodes Antipas fue el mismo con quien Pilato mandó a Jesús cuando los fariseos religiosos lo acusaban, queriéndolo matar. Este es Herodes Antipas, el mismo. Hermano, mande. En el transcurso de la escritura hemos visto los sufrimientos de varias personas, pero dice la palabra de Dios que los sufrimientos no puede ver la gloria de Dios. Entonces, como digo ahorita, hay veces que no vamos a entender este motivo, pero todos pasaron por un proceso de dolor. A fin de cuentas, se ganó mucha alma para Dios. Yeah. Pero la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos gusta andar sufriendo? ¿Verdad? A mí no. Levanta tu cruz y sígueme. Ya. Y por eso, hermanos, el camino de un cristiano
no está empavimentado, ¿ve? Va a andar uno por rocas y cuánta cosa, hermanos, ¿ve? Ya está en uno, ¿ve? De cómo va a tomar todo eso, ¿ve? Porque mire, en muchos instantes nosotros a veces nos enfocamos más por lo que estamos pasando al momento, ¿verdad? Y no a la meta a la que vamos, ¿verdad? Vamos de aquí a acá, pero entre el medio, ¿ve? Van a pasar cosas que no nos van a gustar, ¿ve? Pero si nos quedamos ahí atorados, hasta ahí vamos a llegar, ¿ve? Por eso, ¿ve? Nuestra meta no debe de ser de aquí a lo que miro, sino a lo que voy, ¿ve? A lo que vamos todos, hermanos, ¿ve? ¿Ve? ¿Que es fácil? No lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Ve? Y para allá voy. Entonces, Lucas 23:6 nos dice así, dice Lucas 23:6. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Ve? Este es Herodes Antipas. ¿Okay? Seguimos en Lucas 23:8 al 12. ¿Ve? Dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, Jesús, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ve. Pero ve la actitud de Herodes Antipas, ve. Y por eso de las citas, ve, que a veces, como dice, que lo constante es el cambio, para unos, ve, no para todos. Es por esto que sabemos que no hay religioso, judío, tampoco romano, que habría de detener la obra de Dios. Jesús sabía que todo esto tenía que suceder porque todo esto está en la voluntad de Dios. Lucas 24:44. Veamos lo que dice. Lucas 24:44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, ¿qué dice? Que se cumpliese todo, ¿ve? Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿ve? La soberanía de Dios, hermanos, ¿ve? Y esos tetrarcas, no obstante su inteligencia, lo que fuera, Dios siempre estaba mucho más adelante que sus acciones, ¿ve? Terminando con esto, seguimos en Hechos 12 con el tercer Herodes, Agripa I. Agripa I sigue con la misma tradición que sus antepasados, persiguiendo a los líderes de la iglesia para maltratarles y que asesinarlos. Pronto aprendemos que no solo los trata mal, sino que empieza matando a Jacobo con la espada. Hechos 12, 1 y 2 dice así. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Esto no lo hace para hacer justicia, solo lo hace para quedar bien con la gente y ganar favor con los romanos. Esta actitud no está lejos de lo que vemos hoy en día con los políticos. Cada año de elecciones, un son común de ciertos políticos que hace
hace eco por todas partes es el derecho al aborto. ¿Ve? Esto no lo hacen por consideración a la salud de la persona, solo lo hacen para ganar favor con tal persona y que su voto. Esto es lo que leemos de Herodes. ¿Ve? Él lo está haciendo ¿para qué? Para ganar favor con la gente. ¿Ve? Y esto es lo mismo, la misma actitud que vemos en muchos políticos. ¿Ve? Que van a hacer y decir cualquier cosa, ¿para qué? Para mantenerse en la oficina, en ese oficio. ¿Ve? Otra cosa que podemos ver es la soberanía de Dios. Jacobo muere, pero Pedro no. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Ve? Hechos 12:3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Ve? So, ahí termina con el Herodes 3. So, ¿cuál fue el primer Herodes? Herodes el Grande, después siguió Herodes Antipas. Acabamos de hablar de Herodes Agripa I, ¿verdad? So, el último Herodes que se menciona en Hechos es... No. El cuarto Herodes es Herodes Agripa II, sí. No se me adelante, cálmese. Tranquilo, para allá vamos. Mire, el cuarto Herodes es Herodes Agripa II, hijo de Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande. Este fue quien escuchó con Festo el discurso de defensa de Pablo cuando los judíos y saduceos religiosos lo acusaban. Fue donde Pablo no perdió tiempo y les comparte el Evangelio de Cristo de tal manera que este Herodes dice, en su defensa, a Pablo le dicen, ve, presenta tu defensa, ¿verdad? ¿Y qué hace Pablo? Toma ese tiempo para compartirles el Evangelio. Y llegamos a esto. Hechos 26, del 27 al 32. Hechos 26, de 27 al 32 nos dice así. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esto fue lo más cerca que llegó a que uno de ellos se convirtiera, ¿verdad? Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Ve? So él sentía que Pablo hubiera sido libre, ¿verdad? Pero aquí nuevamente, hermanos, vemos la soberanía de Dios, que estos no eran los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que ir a Roma. Ya estaba puesto. ¿Ve? ¿Para qué? ¿Vacaciones? No. Para compartir el Evangelio que a César mismo. ¿Ve? Ya, amén. Para que se cumpliera su palabra. Sin embargo, a Roma habría de ir Pablo. A través de esto se seguía cumpliendo la comisión y las palabras de Jesús al ascender al cielo. ¿Verdad? Marcos 16:15 nos dice así. Marcos 16:15 dice,
Dice, Marcos 16:15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8, que ya lo hemos cubierto varias veces, nos dice así. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que el viaje de Pablo no se podía evitar, hermanos, porque ya estaba dicho, y él tenía que ir a Roma. Sí, Pablo. Sí, pero no fue, nuevamente mire, hasta en Pilato mismo, todos lo hicieron ¿para qué? Para agradar a la gente, quedar bien con ellos, ¿verdad? No fue porque Jesús o estos apóstoles eran culpables de algo, sino lo hacían para quedar bien con el gobierno, con la gente. Ya. Dice que había agradado a los judíos todo lo que hacía, y esta gente sintió como que estaba haciendo algo bien y continuó ahora por los demás. Así es. Hasta hoy en día vemos cómo se siguen cumpliendo las palabras del Señor Jesús de compartir el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Esto mismo. Hermano, sabemos que el Evangelio de Cristo es poder vivo. Dentro de toda la gente que tiene el corazón al revés, siempre va a haber uno que le remueve el corazón. Vimos el caso del maestro de la ley, de Gamaliel, cuando dijo, Gamaliel. Sí. Ahora vemos el caso de Ispa, que dice, y por poquito me convence. No es que te convence, es que la palabra de Dios tiene poder para hacerlo. Exacto. Y mire, está dicho de que se toma que un mensajero y el evangelio para convertir a alguien, ¿verdad? ¿Quién es Pablo? ¿Y de qué habla? Eso mismo, ¿ve? Ya está en uno, ve, que hacerte. Volvemos a Hechos 12, hermanos. Hechos 12, del 4 al 5. Son los últimos. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hemos hablado varias veces del poder de la oración, hermanos. Mire, pero deje continuar. Por sus acciones podemos ver que algo sabía Agripa para mantener a Pedro preso. ¿Qué necesidad había de que 16 soldados custodiasen a un solo hombre, ¿verdad? Armados. Pedro se encontraba dormido entre 2 soldados. ¿Ve? Pero la cosa es que, Pedro dormido entre 2 soldados, ¿cree que estaba preocupado? No. Esto es, bueno, pero digo aquí, esto es algo que veremos el siguiente domingo. Así que no voy a hablar más de eso. Para no quitarle. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar a Dios, ¿verdad? Mire, y en esto quiero tomar un ratito. Digo aquí, en esto quiero tomar un ratito para dar gracias a Dios, a mi esposa y a la iglesia. Que hizo y hace lo mismo cuando hay necesidad de orar, ¿verdad? Hace un poco más de 3 semanas que mi papá estuvo en el hospital. Al darnos cuenta,
Mi esposa para pronto pide a la iglesia que nos acompañen en oración por sanidad de mi papá. Y hasta ahorita varias hermanas me han preguntado por cómo se encuentra mi papá. Mire, mi esposa para pronto, en cada ocasión, no le hace cuán grande, cuán pequeña sea. Ella siempre a pedir oración, que nos acompañen en oración. Y esta no es la excepción, hermanos. La misma reacción tuvo. Mi mamá me llama, me dice, tu papá se encuentra en el hospital. Caramba. ¿Qué hace mi esposa? En el WhatsApp, a la iglesia, acompáñenos en oración por mi papá. Pero sabe que ya llego yo del trabajo y nos vamos al hospital. Y solo nos dejan entrar a uno. Mi mamá se encuentra con él, intercambiamos. Yo voy y me siento con mi papá. Y mi mamá sale afuera a la sala donde está mi esposa. Pero estando ahí con mi papá, me dice, ¿sabe, mijo? Estando aquí acostado, me he estado acordando desde dónde vine. Y dice, por la gracia de Dios es que he llegado hasta aquí. Dice, porque mi papá creció huérfano desde muy pequeño. Fue el último de la familia, pero fue el único del segundo matrimonio de mi abuelo. Así él tuvo solo medio hermanos. Dice, cuando estaba chico, dice, pues uno de mis hermanos me recogió. Dice, y cada vez que íbamos a comer, me daban una vasijita de ese tamaño, con comida. Me daban lo mismo. Dice, me daban lo mismo día tras día. Una vasijita, dice. Y después de eso, dice, me mandaban a que trajera zacate para los animales. Dice, pues me iba. Dice mi papá, me iba y en una palma que me encontraba, dice, ahí me acostaba en la sombra y ahí me quedaba dormido. Ya hasta que llenaba, entonces me levantaba, iba por el zacate y volvía a la casa con el manojo de zacate, dice. Y ya a lo mismo, dice, ya para la cena, mi vasijita de comida. Dice, pero cuidado que hiciera algo mal, porque dice, me ponían unas golpizas. Dice que la vara que usaban ni se quebraba, dice. Ni se quebraba, pero me daban unas golpizas, dice. Pero dice mi papá, pero fijándome, mira en dónde estoy. Dice, a pesar de todo eso, mira dónde estoy. Aquí, hasta aquí, dice. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Mi papá ha llegado a entender, de que no es en nuestra propia fuerza ni inteligencia, hermanos, que llegamos hasta aquí. Es por la gracia y misericordia de Dios que estamos aquí, hermanos. Y todo aquel que dice es por mi fuerza, por lo que yo sé, se engaña. Así estos Herodes pensaban que ellos tenían control y querían hacer y cambiar las cosas y detener, no sabiendo que Dios es soberano sobre todo y todos, y Él va a hacer su voluntad. Ya sea que nos guste o no nos guste, Él es Dios. Amén. Sí. Sí. Así es que mi papá, está muy agradecido con Dios. Está muy agradecido. ¿Por qué? Porque dice, ya tengo 87 años, mijo. Y hasta aquí he llegado. Y de mis hermanos, pues, creo que ya todos fallecieron. Le digo yo, sí, papá, gracias a Dios, porque ya ha conocido hasta la 5ª generación de usted, de su familia.
¿Cómo no va a ser bendición, hermanos? Por eso estoy aquí dándoles las gracias a la iglesia, a ustedes, hermanos, por sus oraciones. Porque ¿sabe qué? Ese día a mi papá le sacaron 1,5 litros de un pulmón de líquido. Se andaba ahogando. ¿Eh? Se andaba ahogando. Ahorita, gracias a Dios, está bien en la casa. Ya volvió a casa, ¿ve? Se encuentra bien. ¿Ve? Y todo no por su fuerza, hermanos, sino por sus oraciones y la misericordia de Dios. Sí, ve. Sí. Y sabe que, no obstante, la vida que ha vivido mi papá, que yo me acuerde que él me haya pegado a mí, nunca. Nunca. Él ha sido bien gentil, mi papá ha sido bien gentil con todos nosotros. Muy tranquilo, él no dice mucho. En cambio mi mamá, pues, es otra cosa. Pero alguien tiene que hacerlo. Ella sí nos dio con la escoba, pero de buen gusto fue. Pero gracias, hermanos. Gracias por sus oraciones. ¿Y qué más se puede decir? Gracias a Dios que estamos aquí. Y sigamos adelante firmes en Él. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.